¿Y cómo se enfrenta una crisis? ¿Cómo se enfrenta una decadencia? Pues con una reforma, con una transformación, no parchando. ¿Qué hizo el presidente Cedillo? Quitó a los ministros, claro, negociado. Eso se podría, nada más que no debe seguirse con esas prácticas. Eso no ayuda. Negociado porque a todos les dio su pensión vitalicia, bono y todo, bien atendidos. Y él puso a los nuevos. ¿Y qué se resolvió? Nada. No, y no creo que sea eso, pues. Para descafeinarla. No. Eso de descafeinado. Sí. Eso lo inventaron los centristas, o de la llamada izquierda moderna de Europa. Es el socialismo descafeinado o políticas descafeinadas, ¿no? No, que descafeinado ni que nada. ¿Cómo? ¿Quién toma café descafeinado? ¿Ah? Pluma Hidalgo, el mejor café. No, Yajalón y Chilón, ¿sí? Y Coatepec, ¿no? Sí, y Atoyac. Y no me voy a meter en eso porque eso sí genera celos y sentimientos y susceptibilidades. Pero el café mexicano es buenísimo. Y tiene que ser de altura, no tan alto, 1500 metros a nivel del mar, para que tenga sabor, eso, fortaleza y aroma. ¿Qué es eso de descafeinado? No. Ni más palomas. No, Claudia. 100% mexicano. Claudia es una extraordinaria periodista del Reforma. Lo mejor. De lo mejor. Lo que hablábamos de Carmen Jaimes, de Televisa. Carmen, muy buena periodista, muy buena, extraordinaria, de Televisa y así de todos los medios. Sara, fíjense la pobre Sara ahí en Radio Fórmula. Y es objetiva, es profesional. Sin embargo, me encuentro, ¿no?, a algunos del Reforma, al fin de semana. El fin de semana. Estamos con la presidenta. Acababa de sacar este periódico famoso, pero muy calumniador y mentiroso, el Wall Street Journal, ¿no?, de que yo iba a ser el poder detrás del trono, ¿no?
ofendiendo a Claudia, ¿no? Ofendiendo a las mujeres. Es un reportaje chafa de Pasquín. De Pasquín. Un bodrio. Y que, bueno, yo voy a estar en Palenque, pero desde allá, ¿no? Voy a estar manejando todo. Sin conocer que uno tiene principios, tiene ideales. Y lo más importante tiene que ser la honestidad, ser consecuente. Pues ahí va el periodista de Reforma a preguntarme eso. Digo, no te voy a contestar. No te voy a contestar. Porque no nos quieren los camaradas Junco y el camarada Samarripa. Y le dije a él, y no es contigo, ¿no? Son los de arriba. Ayer, yo ni lo vi, pero escuché que Claudia, la presidenta, sí contestó al Reforma, ¿no? Porque ponen de que los expertos, eso es mucho del periodismo de derecha, conservador, y del Reforma. Según los expertos. ¿Quiénes son los expertos del Reforma? Sarmiento, no escribe ahí Aguilar, Krause, ¿no? Es ese. Hay una señora ahora, Pinilei, ¿cómo se llama? Carmen Aristegui. Loret de Mola, no, ese no escribe ahí. Esos son de los expertos del Universal. Jorge Ramos, eso sí. ¿Sí? Denise Dresses, politóloga de no, ese es Universal, ese es otro. Pero ya párale. Entonces, si los expertos dicen que Claudia tiene que pintar su raya, dicen los expertos, ¿no? Del presidente, o de Andrés Manuel, o de López Obrador, o de ya saben quién. ¿Y por qué les preocupa tanto si yo ya voy a jubilarme en menos de 3 meses? O sea, hasta periodísticamente, ¿no? No tiene sentido, pero es el coraje hacia lo que representamos. Es el coraje conservador. Pero bueno, así están las cosas, sin embargo no todos, ¿no? Y hasta los que no nos ven con buenos ojos merecen nuestro respeto, ¿no? No se deben de enojar. Mañana va a venir Pablo Gómez y va a hablar de que no estamos investigando a nadie, que Loret se vaya de vacaciones. O sea,
que no se preocupe, no. Imagínense, nosotros que fuimos espiados, perseguidos, que padecimos de guerras sucias, ¿vamos a hacer eso? ¿Vamos a hacer lo mismo? Seríamos unos incongruentes, indignos, estaríamos traicionándonos a nosotros mismos. Y eso nunca, jamás. Claro, no es que se les esté investigando nada de eso, es que no les fue bien, porque quien se entrega, como decía un crítico literario, quien se entrega por entero a la mentira, pierde la imaginación, pierde el talento, pierde todo. Entonces, pensaron de que podían seguir haciendo el periodismo de siempre. Fíjense una cosa, y no es chauvinismo, es nada más reafirmar lo que es México, que es nuestro país. No por este gobierno, no por este momento, sino lo que es México por su fortaleza cultural de siglos y por su historia política fecunda. ¿Qué cosa se ha hecho en México? La actualidad es un ejemplo. Nuestro país, a nivel mundial, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. Un ejemplo mundial. Pero hay algo que se tiene que tomar en cuenta. Desde antes de Goebbels, mucho antes, ya aquí en México y en el mundo, se hablaba de que el que controlaba los medios podía manipular y llegar y mantenerse en el poder. Acuérdense de la carta de Lucas Alamán a Santana, 1853. Cruzaba Santana después de que nos habían arrebatado más de la mitad del territorio en Colombia y lo invitan a que regrese los conservadores a terminar de desgraciar al país. Y en la carta de invitación, Alamán, que era el asesor principal del conservadurismo en México, es el conservador más inteligente del siglo XIX. Le dice: usted no se preocupe por nada, le van a aplaudir cuando regrese, a pesar de la tragedia que había significado el perder más de la mitad de nuestro territorio. Y el argumento de Alamán es: entonces, no se preocupe porque nosotros somos los dueños o tenemos, ¿sí?, el control de los principales periódicos de la capital y de los estados. Y en efecto, llega Santana por Veracruz y en todo el camino
lo aplauden y lo vitorean. Estamos hablando de 100 años, casi 100 años antes de Goebbels, que decía lo mismo. Esta es la carta. Hay otra carta que también le manda Miguel Lerdo de Tejada, en donde le dice lo contrario, le dice no venga, porque ya la fuerza de la opinión pública en México no va a permitir que siga el conservadurismo. Pero no le hace caso Santana y regresa. Pero esto es casi 100 años antes de que el propagandista de Hitler, Goebbels, dice: una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. ¿Sí? Y es el artífice del manejo propagandístico durante el fascismo. ¿Qué está pasando ahora? Y en México, ¿funcionó eso? Ya no. Cuando menos, ya no tuvo todo el efecto o la eficacia que tenía antes. Todo eso lo tenemos que celebrar. Porque veíamos los apagones. Es un botón de muestra. Pon lo de la Comisión Federal de Electricidad. Eso. Pero así como eso, todas las campañas, lo que enfrenté yo, o sigo enfrentando, del narcopresidente, o lo que hacía el Universal y el Reforma y Televisa contra Rocío Nale en Veracruz. Pero esto, que son cosas que pasaron, ¿no?, como de noche. Como vieron unos apagones en mayo, antes de las elecciones, afortunadamente se resolvió por los técnicos, porque hemos invertido en infraestructura eléctrica. Pero si no se hubiese resuelto, imagínense, apagones y apagones y apagones. Si con 3 apagones que no fueron nacionales, si fueron de tiempo limitado, pasó esto, 4.251 notas de periódicos. Me imagino que de radio también, de todos los medios. Cero favorable. O alguien que haya dicho, pues no tardó tanto el apagón, o fue porque había mucho calor, porque
fue inesperado. Subió mucho la temperatura. No, nada. 1% neutral, nada más informó. Pero en contra, 99%. Entonces, ¿cómo, a pesar de todo ese bombardeo de medios, aquí en la ciudad, que es donde se concentran los llamados medios nacionales, y que ahora ya descansamos, pero terminaba uno bastante afectado después de un día escuchando la radio o viendo la televisión o leyendo los periódicos aquí en la capital. Nos dejaban medios turbulentos, ¿no? Y resulta que con todo y eso, la gente dijo, vamos a seguir con la transformación. O sea que el llamado poder mediático hizo crisis. No es para menospreciar ese poder. Por algo le llamaron cuarto poder por décadas. El cuarto poder. Y llegó a ser, pues yo creo que, si no el primero, el segundo poder. Porque los medios llegaron a tener más fuerza que el poder legislativo y mucho más fuerza que el poder judicial. Y llegaron a tener casi la misma fuerza que el poder ejecutivo, al grado de que en una campaña ellos podían decidir. Eran los grandes electores. Entonces es para celebrar estos cambios. Yo lo subrayo porque si no, no nos damos por enterados. Yo creo que tiene más influencia ahora los medios en Estados Unidos que en México. Me refiero a su influencia en la política. Y desde luego tienen muchísimo más influencia los medios en Argentina y en Chile que en nuestro país. Tienen muchísimo más influencia los medios en España que en México. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? A que ya tenemos un pueblo mucho más consciente. Es de los pueblos más politizados del mundo, el pueblo de México. Tiene más capacidad para leer el periódico, para escuchar la radio, para ver la televisión. Ya no
es susceptible de manipulación. Y también ha ayudado mucho lo de las redes, lo del internet. Es que hay unos periodistas, un día voy a hacer una lista, mujeres y hombres, en las redes, de lo mejor, muchísimo mejor que estos famosos que ganan 4 o 5 millones de pesos mensuales. Pero análisis en las redes de primer orden. Y eso pues antes no había. Antes nada más era Televisa, Azteca, pues 2. Y en el periodismo, La Jornada, El Universal, el Reforma cuando surge, en la época de Salinas. ¿Cuál otro así? Bueno, también apareció El Financiero, en la época del neoliberalismo, y el otro, El Economista, y de los anteriores pues se mantuvo El Sol, Excelsior, no, pues Excelsior sí, su época buena, ¿no? Pero después ya se echó a perder por completo. Pero las redes, bueno, era lo que había. Yo recuerdo que de lo mejor de la radio era el programa de Gutiérrez Bilbao, Monitor, y lo acabaron a don Pepe, que le decíamos que le esté yendo bien, ya está grande, estaba enfermo, pero él se tuvo que ir al asilo y al exilio y al asilo. Pero un abrazo cariñosísimo para ese gran periodista. Ese era el programa más escuchado en la ciudad. A mí me tocó todavía cuando fui jefe de gobierno, de lo mejor que había. Pero bueno, regresando, no echen en saco roto lo que les estoy planteando, o sea, sí fue muy interesante. Ya no, o sea, perdieron dinero, porque muchos, como siempre, le entregaron dinero a los medios para guerra sucia. Yo no creo que esa guerra sucia contra Rocío Nale la hayan hecho de gratis. No, muchos billullos ahí, muchos billullos. Y luego también todo el dinero que recogió Claudio, que no ha informado, porque aquí vienen a informarnos de todo. Ya les dije que no hace falta el espionaje, eso no sirve de nada, y además es inmoral, ilegal lo del espionaje, pero sí hay inteligencia, porque la gente viene e informa,
Entonces aquí se sabe todo y se sabe de cuánto aportaron para apoyar el movimiento conservador. Bastante, no tanto como antes, como cuando estaban contra nosotros, ahí sí se rayaron, ¿no? Porque recogieron muchísimo. Pero ahora también sí recogieron, porque los engañaron. Una vez fui a una comida y lo saben, ¿no? Los que estuvieron en la comida.